Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro canal Historia GT en nuestro segmento Educa Online. Hoy hablaremos del tema de la conquista y la época colonial. Esto es para retroalimentar y fortalecer el conocimiento y los temas que vimos en un video anterior sobre la época de la conquista y la fundación de Guatemala. Iniciemos. La conquista de Guatemala se va a desarrollar durante el contexto de el Reino Español, ¿verdad? El Reino Español había logrado el descubrimiento de América con don Cristóbal Colón y los reyes de España, y años después van a empezar las primeras expediciones de conquista y de expansión del Reino Español. Es importante mencionar que los reyes de España o los reyes españoles, según las órdenes o las capitulaciones, era que el conquistador nombrado por su realeza o por la corona, al momento de llegar a una tierra, este reclamaba automáticamente toda la tierra y todo lo que en ella había en nombre de Dios y de la corona. Y el segundo objetivo era expandir el reino y también expandir la fe, convertir a las personas a cristianismo, y ahí hay una mezcla, hay un choque de mundos, ¿verdad? Toda una cultura en Mesoamérica y en América, ¿verdad? Toda una cultura, todo un desarrollo de religión, de pensamiento con el pensamiento europeo. Entonces hay un choque de ideas. La época colonial en Guatemala va a iniciar con su fundación el 27 de junio de 1524, con la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala, que va a ser en Isimché, y luego se va a trasladar al Valle de Almolonga, que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Ahí lamentablemente va a durar solo un par de años, hasta 1541, el 10 de septiembre. Y de 1541, debido al deslave, mueren muchas personas, y entre ellas la primera mujer gobernadora del reino, que era doña Beatriz de la Cueva. Lamentablemente un día anterior ella había tomado posesión, el 9 de septiembre, y al día siguiente pues es la catástrofe y mueren muchas personas, y dentro del listado estaba la gobernadora de la capital. Luego de eso se traslada a unos kilómetros más abajo al Valle de Panchoy, a lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala. Ahí va a estar hasta 1776. El último traslado va a ser a el Valle de la Ermita en 1776, oficialmente en 1776, según su cédula real. Ahora, este tiempo de la época colonial va a iniciar en 1524 y finaliza en 1821. A este gran lapso de tiempo le llamamos o lo conocemos como la época colonial, y dentro del periodo colonial se van a desarrollar, y son los dos temas que vamos a ver también y que vamos a reforzar. Uno, las instituciones coloniales y las instituciones económicas. El Reino de España había logrado su expansión por toda América, México, Centroamérica y América, ¿verdad? América del Sur. Entonces, imaginémonos, ¿verdad? Tenían República Dominicana, estaban en Cuba, entonces habían logrado la expansión del reino. Entonces necesitaban instituciones para mantener el control de esta gran extensión. Es importante mencionar que durante la época colonial ningún rey pisó tierras americanas ni centroamericanas, ¿verdad? Ni a México, ni Centroamérica, ni América del Sur. Ningún rey de España logró llegar a América. Entonces vemos ahí un problema, ¿verdad? Vemos una causa y efecto. La causa de que el rey estuviera tan lejos, ¿verdad?, de España, la presencia del rey en los reinos, en el caso de Guatemala, esto trajo grandes consecuencias, debido a que pues había abusos de poder hacia los pueblos indígenas. Un paréntesis: Antigua Guatemala es la ciudad museo de nuestro país. ¿Por qué? Porque es una ciudad que se detuvo en el tiempo. La mayoría de nosotros hemos ido y vemos pues casas estilo colonial, las calles empedradas, que así se mantienen desde su fundación, y también desde el terremoto de Santa Marta. Hubieron algunas modificaciones, reconstrucciones. Las iglesias, pues algunas quedaron en ruinas, ¿verdad? Como el Templo de la Recolección, el Templo de la Merced, y otras pues se lograron reconstruir. Por ejemplo, ahí en Antigua Guatemala estaba la catedral de aquella época, la Catedral del Reino, que era, hoy conocemos como Parroquia de San José. Hoy está en ruinas, solo se logró rescatar parte de ella
pero ahora es una parroquia, o sea, es de menor, ¿verdad? Y la única catedral es la que está la Catedral Metropolitana en la zona 1. Vamos a estudiar lo que fueron las instituciones coloniales y las instituciones económicas durante la época colonial, que se va a desarrollar en 1524 hasta 1821 con la firma de la independencia. Número 1, la religión. En la época colonial, y tanto la conquista y la época colonial, su objetivo principal era la evangelización, era la difusión de la religión católica. Es importante mencionar que desde los viajes de Colón, los reyes católicos, doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón, se le va a conocer como los reyes católicos. Las órdenes religiosas que tuvieron a su cargo la evangelización en Guatemala fueron la de los dominicos, los franciscanos y los mercedarios. Pueden ver en un video acá de nosotros en el canal, pueden ver la historia de la iglesia de la Merced, ¿verdad? Que está ubicada en Antigua Guatemala. Ahí les dejamos también, ahí les vamos a dejar en recomendación para que puedan ver ustedes la historia del templo y convento La Merced, que luego de ahí se va a trasladar también y van a construir otro templo aquí en la zona 1, pero en Antigua Guatemala digamos que se podría decir que es la original, es la primera, y luego se traslada a la ciudad, se trasladan también todas las órdenes religiosas. Uno de los personajes que tiene a cargo la fundación de la nueva capital, ¿verdad?, de la nueva ciudad, es don Francisco Marroquín, el primer obispo de Guatemala. Francisco Marroquín aparece en el billete de a $100, ¿verdad? Es el único representante del clero en Guatemala que aparece en una moneda. Ahora vamos a hablar de las instituciones de gobierno en América, ¿sí? El Reino de España estaba muy lejos del rey, entonces necesitaba representantes en América, y ahí surgieron las instituciones coloniales, que eran las instituciones que se encargaban de administrar tanto el poder político, el poder judicial. La primera institución que se encargaba de administrar el poder político y económico y administrativo y representaba al rey eran los virreinatos. Los virreinatos gobernaban grandes extensiones de tierra. El virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato de La Plata y el virreinato de Nueva Granada. La segunda institución eran las capitanías generales. Las capitanías generales eran una forma de gobierno, pero con menor extensión de tierra. Estaban los virreinatos, y dentro de los virreinatos estaban las capitanías generales. Las capitanías generales eran independientes a los virreinatos y trataban asuntos de forma directa con la corona de España. Hubieron 4 capitanías generales: Guatemala, Cuba, Venezuela y Chile. 4 capitanías generales. El encargado de la capitanía general tenía 4 títulos. Tenía el título de gobernador del reino, presidente de la Real Audiencia, capitán general de los reales ejércitos y vicepatrono real. Estos eran los 4 títulos que tenía el capitán general de esas 4 capitanías en toda América. Importante mencionar que don Pedro Alvarado fue capitán general encargado de Guatemala, ¿verdad? La capitanía de Guatemala de 1524 hasta 1541. Y el último capitán general fue Gavino Gainza en 1821, ¿verdad? El primero fue don Pedro Alvarado y el último fue Gavino Gainza. Y por último existía el ayuntamiento. El ayuntamiento era encargado de una región, ¿verdad? Hoy podríamos asociarlo con las alcaldías, ¿verdad? Eran encargadas de gobernar y administrar pequeñas extensiones de tierra con algunos pueblos o aldeas, ¿verdad?, de indios. Y el ayuntamiento estaba formado por 2 alcaldes, varios regidores, representantes de la región, alférez real, un procurador y varios alguaciles. La mayoría de los procuradores eran representantes de la iglesia, algunos obispos o sacerdotes que tomaban la función como procuradores en temas de los pueblos indígenas o de explotación o maltrato. Que también es importante resaltar que algunos sacerdotes se encargaron de realizar denuncias debido a los maltratos que estaban sufriendo los pueblos indígenas por los españoles. Ahora vamos a hablar de las instituciones económicas, ¿sí?
España tuvo un éxito debido a que, a pesar de que el rey nunca visitaba estas tierras, y nunca lo hizo por cierto, lograron desarrollar todo un sistema de administración admirable, que es importante mencionar que va a ser la antesala a que estos países, a que esta región luego buscaran su independencia y se quedaran con esa misma administración. O sea, que España había desarrollado todo un sistema de administración pública debido a estas instituciones que gobernaban, tenían las capitanías, las provincias, el ayuntamiento, y entonces todo esto lograba administrar bien al pueblo, que esto fue la base, ¿sí?, para que la élite de aquella época, los criollos, lograran independizarse y quedarse con esta base social, política y económica. España antes, pues ellos no leyeron eso, pero España desarrolló todo un sistema administrativo, pues para la época, pues que tenía bastante éxito. Ahora vamos a hablar de las instituciones económicas. Las instituciones económicas iban enfocadas en toda la producción que se realizaba, en este caso en Guatemala, ¿verdad?, en la capitanía de Guatemala. Se encargaban de controlar, ¿verdad?, que pues pagaran los impuestos que correspondían al rey de España. Y esto es importante tenerlo muy claro, porque esto va a ser una causa, ¿verdad?, para que años después estos mismos logren, pues, y reclamen su independencia, ¿verdad? Quiero adelantarme un poco al tema y señalar esto, que la independencia de Guatemala no fue por temas de libertad genuina, como se nos ha dado la idea, sino la independencia de Guatemala fue por temas económicos, socioeconómicos, claro, no para las mayorías, sino para ciertos grupos, y lamentablemente desde ahí podríamos decir que empieza una de las grandes desigualdades sociales en Guatemala y en América. No podemos olvidar que durante la época colonial se van a desarrollar extractos sociales. Estaban los españoles, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, los indios. Recordemos que los indios los pueblos se fueron repartidos según la ley de repartimiento y derechos de las capitulaciones, y por último estaban los negros y mulatos, que va a ser un grupo social que va a llegar luego de que empiecen a crearse leyes para defender a los pueblos indígenas y responder a la demanda de mano de obra para el trabajo. El repartimiento, el capitán de conquista tenía el derecho, ¿verdad?, según las capitulaciones o los derechos adquiridos por la corona, de repartir tierras a sus soldados al momento de llegar a un lugar. Por ejemplo, don Pedro Alvarado le repartió tierras a todos los soldados españoles, y eran extensiones de tierra muy grandes. Consistía en asignar un cierto número de indígenas a un español, y esto se encargaban de administrar las tierras, tanto cosecha y todo lo que produjera, y luego el encomendero tenía que pagar un impuesto por su encomienda. El problema fue que los encomenderos empezaron a tomar o a realizar muchos abusos de explotación hacia los indígenas que se le eran asignados. Es importante mencionar que aquí se va a dar la repartición de los pueblos. Tanto el repartimiento como la encomienda van a ser dos instituciones que hoy podríamos decir que fueron instituciones de explotación, ya que no habían ni códigos de trabajo, no se respetaban las leyes. Los frailes fueron encargados de ir a España a denunciar los abusos que estaban cometiendo los españoles, los encomenderos, debido a que era demasiada la explotación. En España se va a crear el Consejo de Indias, ¿verdad?, para evitar que se siguieran realizando estos abusos. Es importante que también en España se van a crear leyes como las leyes de Burgos y las nuevas leyes que van a hacer que cada encomendero tenía que tener en su tierra, tenían que tener una pequeña parroquia, porque el objetivo era de que cada español tuviera un grupo de indígenas, era de evangelizarlos, ¿verdad?, y de enseñarles también el idioma castellano. Es importante que la idea en los libros o en las leyes pues era muy interesante, pues, era buena y muy romántica, pero en la realidad no se llevaban a cabo. Entonces, gracias a estos frailes van a ir a denunciar. Gracias a las denuncias de los frailes en Guatemala se va a empezar a normar y se van a tener ciertas leyes para proteger a los indígenas, ¿verdad? Luego también que debido a estas leyes para ya no explotar a los indígenas, esto va a crear una necesidad de mano de obra. Y entonces se va a empezar a lo que hoy conocemos como la explotación de negros que venían de África. Entonces,
hicieron un bien por un lado de los indígenas, pero empiezan también una explotación y a traer a Guatemala a los reinos, a América y a los esclavos, ¿verdad? Entonces es importante conocer estas realidades en el contexto histórico de Guatemala. Y por último quiero también hacer una reflexión con respecto a este análisis, que puedan leer La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez, un investigador guatemalteco que va a hacer un análisis de la época colonial y todo lo que se va a desarrollar en eso, ¿verdad? Y la que podríamos decir que ahí se van a establecer los primeros monopolios económicos en Guatemala y, por qué no decirlo, existentes hasta el día de hoy. Bueno amigos, muchas gracias por su tiempo, por compartir juntos y espero pues que hayamos comprendido y hayamos ampliado más la información sobre la conquista y la época colonial en Guatemala. Hay muchos aspectos todavía en profundizar, pero pues eso se los invito a ustedes a que vayan, investiguen y profundicen en el tema también. Espero sus comentarios y pues hasta la próxima amigos. Un fuerte abrazo. Salud. Barroco, y así que un gusto, hablemos de historia.